que pasa. Otra semana cargada, llena de noticias, y en eso, bueno, decidimos llamar este editorial Pueblada, manifestación de resistencia. Mientras el modelo económico se profundiza, las reservas siguen drenando dólares que se van por la vía de la timba y de los pagos al fondo, y la plata no le alcanza a nadie. Lo que se profundiza también son la violencia y la represión. Repasemos algunos puntos. Esta semana se estableció por decreto el nuevo monto del salario mínimo vital y móvil. El mismo quedó en los 308.000 pesos. Las centrales obreras pedían el doble de ese monto, y frente a la falta de acuerdo, el gobierno nacional decidió unilateralmente fijar el monto en esta cifra, en los 308.000 pesos. Lo curioso, además, es que esta cifra no solo es mucho menor a lo que pedía la representación de los trabajadores y trabajadoras en el Consejo del Salario, sino que además es menor también a lo que proponían los mismos sectores empresarios, las representaciones de la patronal. Se ve que para esas cosas ahí sí interviene, ahí sí está presente el Estado desde la lógica de Javier Milei. Todo esto se suma a un contexto en el que el poder adquisitivo está un 5% por debajo de los niveles de noviembre de 2023. Estamos en niveles mínimos históricos de consumo de carne, de leche, de yerba. Quienes logran en este marco, en este contexto, sostener su nivel de ingresos, lo hacen solo a costa de cargarse en sus espaldas con más horas de trabajo. Hay 329.000 trabajadores informales más que en el último trimestre del año 2023. Y ahora el gobierno nacional avanza en un intento de flexibilizar, y lo pudimos escuchar esta semana a Luis Caputo hablar sobre esto, en un intento de flexibilizar las transacciones en dólares sin que haya un Estado que pregunte, que indague acerca de su origen. Ellos lo justifican diciendo que no quieren ponerle trabas burocráticas y ese Estado avasallante a un pobre trabajador que quizás juntó $100 y que quiere comprarse algo, le quiere comprar algo a los nenes o alguna cosa así. Pero lo cierto es que hay otros que pueden hacer movimientos mucho mayores a $100 y que estarían chochos de poder hacerlos sin tener que explicar el origen de esos dólares. El dinero proveniente del crimen organizado, por ejemplo, pero también el dinero proveniente de la evasión. Hemos hablado mucho acá sobre la situación de la vía troncal navegable, mal llamada y comúnmente llamada hidrovía. Y lo que ocurrió allí esta semana también es que mientras vemos que Milei y Macri se disputan el control del Paraná, apareció en estos días un barco que cargaba casi 500 kilos de cocaína. Ni que hablar de las toneladas de granos que se sacan por el norte, por esta vía troncal, para evitar pasarlos por la aduana. Bueno, estos son los verdaderos beneficiados en caso de que se puedan introducir al mercado legal los dólares que se tienen sin que el Estado exija, demande explicar su origen. Y mientras todo esto ocurre en nuestro país y en la situación en la que nos encontramos, el miércoles pasado, este miércoles, sesionaba el Senado. Primero se votó la interpelación a Karina Milei y Luis Caputo por la estafa Libra, y no se alcanzó allí la mayoría necesaria para que salga afirmativamente la interpelación,
ya que votaron de manera negativa los senadores de los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical. Y luego se votó ficha limpia, que tampoco salió positivamente al no alcanzar los 37 votos necesarios para aprobar una reforma de carácter electoral. Y esto es, sin dudas, una gran noticia. Lo cual no implica necesariamente que sea una derrota para Milei, quizás más enfocado en su disputa con Mauricio Macri, o en la elección inminente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la candidata del PRO, Silvia Los Penato, llevaba la ley de ficha limpia como bandera, y en conocimiento también de sus propias limitaciones en su capacidad de injerencia dentro del Poder Judicial. Pero es aún así una gran victoria en una batalla en la que se buscaba proscribir a Cristina con una causa absolutamente amañada, arreglada y carente de pruebas. Así lo explicaba, y vamos a escuchar el audio, Axel Kicillof, esa misma mañana antes de que se vote. Los casos de corrupción que les están estallando los tapan, pero están con la obsesión de ficha limpia. ¿Qué opinión tenés sobre esto, Axel? No, una vergüenza y gravísimo también para la democracia argentina que bueno, con una justicia, un poder judicial que tiene sectores que actúan como partido político en vinculación con líneas políticas. Vos fíjate que las causas contra Cristina, cuando uno las revisa, iban todos a parar en un teórico sorteo al juez Bonadío, históricamente, y después llegaban a fallos que son absolutamente infundados en la ley, en la prueba, no tienen prueba y van contra la ley. Y ahora lo que quieren es utilizar esos fallos que lograron a través de la manipulación y la presión sobre la justicia para impedir que Cristina pueda presentarse a elecciones. Bueno, la verdad que yo creo que estamos ante un hecho de nuevo de proscripción y de una enorme gravedad, contra lo cual, bueno, obviamente hay que ser muy claro y mostrar el rechazo, el repudio, y ya diría a esta altura el asco que da el manejo que tratan de hacer de causa. Porque ahí escuchábamos a Axel Kicillof esa misma mañana, ese mismo miércoles antes de que se vote, y criticando el proyecto de ficha limpia, que afortunadamente, decíamos, salió negativamente, porque los representantes del pueblo los elige y los tiene que elegir el pueblo, no un juez a quien no votó nadie, no los dueños de un grupo mediático, no los amigos del poder reunidos en lado escondido. El destino del pueblo lo hace el pueblo, y no una corte que cuenta en su haber con la deshonra de haber tomado juramento a García Mansilla inconstitucionalmente y haber intentado incorporar también al juez Ariel Lijo. La misma corte que negó este jueves el reclamo de la defensa de Milagro Sala, confirmando así su condena injusta e infundada. Y queremos aprovechar ahora para recordar algo hermoso que vivimos aquí en Pueblada. Cuando fuimos a visitarla a Milagro, y en el marco de la entrevista que le hicimos, le compartimos en un momento un saludo de Carmen en nombre de todas las madres, que le mandaba fuerza, le mandaba un abrazo, y esto es lo que le respondía Milagro en aquella ocasión. Gracias, Carmen, por el saludo que me mandás, y si estoy resistiendo es por ustedes, por el ejemplo que ustedes nos dieron a nosotros, las madres, cuando buscaban los hijos, cuando encontraban, cuando sufrían, cuando los militares las perseguían, ustedes se le plantaban en la plaza,
Todo el ejemplo de ustedes nos sirvió mucho para, no para endurecer, sino para resistir. Bueno, ahí escuchábamos a Milagro devolviéndole el saludo a las madres y también contando lo que significan para ella y cómo son un ejemplo que nos llena y nos infunde fortaleza. Y lo cierto es que este modelo de ajuste, este modelo de distribución regresiva del ingreso, solo cierra silenciando a quienes quieran confrontarlo. Con proscripción, como decíamos recién, o amedrentando periodistas también y amedrentando al pueblo. Como desde hace tantos miércoles, las fuerzas de seguridad volvieron a reprimir en las puertas del Congreso mientras todo esto ocurría adentro, mientras se votaba el asqueroso proyecto de ley de ficha limpia. Fuera del Congreso, los jubilados tenían una nueva jornada de protesta en la que piden ningún lujo ni ninguna cosa desorbitada, sino simplemente un ingreso que les permita superar la línea de indigencia. Recordamos, la jubilación mínima está en los 296.000 pesos. La jubilación mínima de esos mismos jubilados y jubilados, a los que también se les va quitando los medicamentos y van perdiendo sus derechos. Y en esa represión a la que quieren acostumbrarnos y nosotros no podemos permitir que nos acostumbremos, golpearon también al padre Paco, a quien se quisieron llevar detenido hasta que se dieron cuenta quién era, que era un cura. Y vale recordar en ese marco, en esta misma semana en la que asumió León XIV y lo hizo reivindicando a su predecesor, como decíamos recién, y ahora en el próximo bloque vamos a profundizar un poco acerca de esta cuestión. Pero vale recordar las palabras de Francisco que vamos a escuchar también acerca de este tema, del reclamo de los jubilados y de la respuesta del gobierno. Me hicieron una represión, un filmado de una represión, hace una semana, un poco menos quizás. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle, y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad, que no tenían derecho a reclamar lo suyo, porque eran revoltosos, comunistas. No. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Y decíamos también que este modelo solo cierra con proscripción, como vimos, reprimiendo al pueblo y también amedrentando periodistas. Lo vemos cuando a la menor crítica que se le haga a este gobierno nacional se desata de forma casi automática un ataque coordinado que incluye hasta el mismo presidente y todo su círculo de allegados. La semana pasada leíamos, por ejemplo, algunos posteos de Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, pidiéndole a Milei que meta presos a periodistas. Y repasábamos las declaraciones de Milei, declaraciones que no se le escaparon porque las hizo y después las reafirmó y las tuiteó, en las que aseguraba que a los periodistas no se los odia lo suficiente. Y esta semana Milei fue al programa, al stream del Gordo Dan, y le pidió a modo de chiste, como si tuviera alguna gracia, la lista de periodistas que tiene que meter en cana. Dijo ahí también, por ejemplo, entre otros tantos agravios y insultos y esos nombres con los que va bautizando a todo aquel que piense más un pelito distinto a él, dijo que los periodistas son históricamente las prostitutas de los políticos. Y por supuesto que estos hechos ya de por sí revisten una gravedad mayúscula en sí mismos.
Pero mucho mayor esta gravedad si se lo suman, por ejemplo, al acto intimidatorio de Santiago Caputo la semana anterior para con el reportero gráfico, el fotógrafo de Tiempo Argentino. En el mismo día de ayer, además, Javier Milei presentó una denuncia por calumnias e injurias contra Pagni, Viviana Canosa y Ariel Jalad. La de Ariel Jalad en particular es muy llamativa porque la denuncia es por una nota publicada en El Destape bajo el título Milei entre el odio a la información y el discurso nazi, en la que explica, dicho sea de paso, además mucho mejor que el intento que estamos humildemente haciendo acá, qué hay detrás de estos discursos de odio hacia los periodistas impulsados desde el gobierno nacional. Y lo compara con fundamentos, además, documentado, yendo a archivo histórico y comparando las estrategias comunicacionales y discursivas con el nazismo. Y bueno, y por esa razón Javier Milei decidió demandarlos por calumnias e injurias. Se ve que al presidente no le gustará que se digan estas cosas, pero lo cierto es que, bueno, que tiene 4 patas, mueve la cola y ladra. Y mayor gravedad tiene todo esto, todo este escenario aún, si recordamos que estamos en el país de José Luis Cabezas y en el país de Pablo Grillo. Aprovechamos para celebrar que esta semana Pablo, que por milagro sigue con nosotros y se está recuperando, pero esta semana volvió a caminar. Y vamos a recordar también las palabras que dijo su padre en la Marcha de las Madres, no del último jueves, sino del anterior, en las que nos decía que prontito ya va a estar de vuelta con nosotros. En un ratito entro a terapia a saludar a Pablo y les voy a llevar el saludo de todos y les digo que pronto va a estar acá con ustedes. ¿Sí? Pronto va a estar acá con ustedes. Y sí. Pablo. Y no, y ahora que se haga justicia, que sea el tiempo que sea, ojalá que sea pronto, ojalá que sea lo más rápido, pero las madres nos enseñaron. La mejor enseñanza que tuvimos son estas preciosas maestras, con su paciencia, lograron lo que lograron y bueno, nos espera un camino largo en la justicia y la vamos a llevar. Gracias, muchas gracias. Y mientras celebramos la mejoría de Pablo y volvemos a escuchar emocionados las palabras de su padre, queremos sumar una cosa más. En la causa, por lo que podría haber sido el asesinato de Pablo Grillo, esta semana Gendarmería envió distintos documentos pedidos por el juzgado. Uno de ellos, un glosario, donde se definen los tipos de protestas y los tipos, unas tipificaciones, digamos, de los manifestantes. El mismo fue elaborado en el año 2017. Era ministra en aquel entonces Patricia Bullrich, en ese momento afiliada al PRO. Al igual que lo es hoy, ahora afiliada a La Libertad Avanza. Y se leen allí algunas definiciones de conceptos tales como adversario, piqueteros, fogoneros, donde se van poniendo los títulos y se la va describiendo. Y hay uno que nos llamó particularmente la atención y queríamos traerles. Lo voy a leer textual. Pueblada, : manifestación de resistencia, generalmente violenta, llevada a cabo por una parte importante de los habitantes de un pueblo o ciudad.
Habitualmente se genera por algún hecho que por su gravedad moviliza un sentimiento de rechazo o ante la represión de una manifestación ilegal que fuera iniciada por causas compartidas por la mayoría de los pobladores. Y cerramos esta editorial, titulada gracias a la ayuda del glosario de Patricia Burrich, con unos fragmentos de lo que fue la Marcha de las Madres de Plaza de Mayo el último jueves, la número 2456. Vamos a escuchar a Demetrio Iramaín y a Berenice Yáñez, quien es ahora candidata a legisladora porteña por esa hora Buenos Aires. Porque está bien ponerse contento, pero hay muchas cosas que faltan en este país y que la institucionalidad de este sistema nos sigue debiendo. Y una clave, clara y muy concreta, la expuso Eve acá el último día que estuvo en esta plaza. Cuando dijo Eve, tenemos que hacer una pueblada contra la Corte Suprema de Justicia. Eso sigue pendiente, compañeros y compañeras. Me emocionaba cuando marchábamos ver a todos esos pibes de colegio primario que nos acompañaban, que saludaban a las madres. Es por eso por lo que peleamos, ¿no? Se les ve la cara a los pibes, se les ven los sueños a los pibes. Y la verdad que sí, hay que hacer una pueblada y mucho más, compañeros. Y eso haremos. Por Eve. Construir, y tal como la define el glosario de Bullrich, una pueblada, manifestación de resistencia. Pueblada. Expliquémoslo.